Bien, lo primero que haremos es ubicar el libro de Miqueas en su contexto histórico, y el versículo que sirve de introducción es el mismo versículo 1, cuando dice palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. O sea, que nos ubica históricamente entre estos tres reyes. Jotam era del año 750 al 735 antes de Cristo. Acaz del 735 al 715 y Ezequías del 715 al 687. Normalmente los profetas tienen materiales que nos ubican, ya sea geográficamente, en cuanto al propósito del libro, del lugar de donde nació, donde ministró, y asimismo pues encontramos en este contexto esa ubicación histórica. Hay una foto de lo que era el anillo sello de Jotam, que fue encontrado, fue descubierto en el puerto del Mar Rojo de Acaba, y ustedes pueden ver cómo los anillos tenían los sellos de los reyes, y eran de lo que usaban. Y la verdad que es interesante uno poder encontrarse en museos y ver piezas como esas que casi nos trasladan, ¿no?, en el tiempo. ¿Cómo es posible que objetos de tiempos bíblicos pueden estar frente a nosotros? Es algo que a mí me llama mucho la atención. Esas fechas con esos reyes ubican a Miqueas como un contemporáneo de Oseas y de Isaías. O sea que ellos ministraron posiblemente en el mismo tiempo. Ustedes recuerdan cómo Isaías fue llamado durante, ¿en qué época? Hay un texto en Isaías 6 que nos dice más o menos en qué época fue que Isaías fue llamado. En los años en que murió el rey Usías. Y fue precisamente después que vinieron estos reyes que Miqueas nos introduce aquí. O sea que era un tiempo de cambio. Después de tener un rey por tanto tiempo, ahora hay otra introducción, otro tipo de gobierno, por así decirlo. Pero si Isaías ministraba en la ciudad y era citadino, en este caso Moreset, de donde era Miqueas, era algo más del campo y más de agricultura. O sea, tenemos un profeta que ministraba en un contexto y otro profeta que venía de otro contexto, pero ambos, siendo contemporáneos, ministraban la palabra del Señor. Cuando nosotros comenzamos a ver a los profetas menores, yo les compartí ese cuadro a ustedes para ubicar a los profetas en la región donde le tocaba ministrar o a qué reino le tocaba ministrar, si era el reino del norte o el reino del sur. Recuerden, el reino del norte cae primero que el reino del sur, cae en el 722 de manos de los asirios. El reino del sur cae en el 586 ya en manos de los caldeos, los babilonios. Algunos de ellos estaban asignados a un área y otros a otra, aunque puedan hablar de ambos reinos, en algún caso, como sucedió con Miqueas, donde él tanto predice lo que venía sobre el reino del norte como lo que vendría después más tarde al reino del sur. Pero ahí ustedes pueden ver, nosotros hemos visto los tres primeros que aparecen en la columna izquierda que ministraron al reino del norte, Oseas, Amós y Jonás. Y hemos visto los dos que están encima de la parte superior derecha, Joel y Abdías, y estamos viendo Miqueas como siguiente. Como ustedes pueden ver, restan una parte todavía antes del exilio, y luego finalmente nosotros tenemos en nuestras Biblias los tres que ministraron después del exilio, o los profetas post-exílicos. O sea, que es una idea que nos da en cuanto a los profetas. Nosotros podemos tener la lista de los 12 profetas y no saber en qué contexto ministró cada uno y cuándo. Y eso nos ayuda a poder entender mejor el mensaje. Si entendemos cuándo ministraron, a quién ministraron, nos ayuda a entender el mensaje, los que escriben. Y podemos así comprender ciertos aspectos proféticos que aparecen en un lenguaje que no nos es tan común a nosotros. Un dato en el libro de Jeremías nos corrobora la información del tiempo en que le tocó ministrar a Miqueas. En Jeremías capítulo 26, nosotros tenemos a Jeremías que ha sido tomado cautivo porque
él estaba diciendo, anunciando la caída de Jerusalén. Y entonces a ellos no les gustaba esto y lo trancaron preso por anunciar eso. Aquellos que estaban obrando en su defensa citan Miqueas y dice en Jeremías 26, 17: entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo: Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el, yo estoy citando aquí de la Biblia Reina Valera, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas. O sea, eso no lo dijo nada más Miqueas. No lo dijo nada más Jeremías. Van a la escritura, ya se estaba en uso el contenido de lo que tenía Miqueas. Conocían lo que Miqueas había dicho. Y es interesante, y lo usan como una defensa para el profeta Jeremías. Y citan Miqueas 3:12, que dice: por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas. Exactamente lo que les dijo Jeremías. ¿Cuál es el tema del libro? ¿De qué se trata el libro de Miqueas? Muchos de los profetas tienen temas comunes: la denuncia de los pecados del pueblo, la profecía de lo que vendría sobre ellos, profecía de restauración para el pueblo de Israel. Y eso es también común a lo que encontramos en el caso de Miqueas. El tema dominante es el juicio de Dios contra su pueblo. El juicio de Dios contra su pueblo. Y viviendo nosotros en días cuando la gente lo que quiere escuchar lo que les gusta, lo que agrada, ciertamente impacta estar leyendo profeta tras profeta y el anuncio de juicio que vendría por causa de sus pecados. Pero no podemos olvidarnos cómo en el mismo Nuevo Testamento Pedro nos dice que el juicio de Dios comienza por el pueblo de Dios. ¿Te recuerdan ese texto de Pedro? Y cómo nosotros no debemos extrañarnos de que vengan pruebas a nuestras vidas. O sea, nosotros vemos a Dios actuando con celo por la fama y el honor de su nombre. Y Dios es celoso, hermanos, Dios es celoso. Y por eso, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y Dios trató con celo a su pueblo. El siguiente gráfico que yo les tengo en pantalla es un gráfico tomado del proyecto de la Biblia o The Bible Project. Ese es un póster que ellos prepararon con respecto a la enseñanza de Miqueas y que ilustra cómo ambos reinos se meten en problemas con el Señor, quien entonces envía a sus profetas a declarar palabras de juicio. En ese caso, el profeta que está allí es Miqueas, el que está dibujado en pantalla. Ustedes pueden ver que está dividido el reino del norte y el reino del sur, Samaria por un lado, Jerusalén por el otro. Está la ciudad de donde venía Miqueas, y vemos a dos pueblos invasores: Asiria, que va hacia invadir el norte, y los babilonios que vienen a invadir el sur, cada uno en su tiempo, pero todo como había sido profetizado por el Señor. O sea, el castigo de Dios vendría de mano de naciones paganas, que fue una de las cosas que, como veremos cuando estudiemos Habacuc no podía entender. Señor, ¿cómo tú vas a castigar a tu pueblo a través de un pueblo pagano? Entonces vas a bendecir a los paganos para castigarnos a nosotros. Claro, Dios luego vendría y castigaría a los pueblos paganos que los invadirían a ellos. Pero sí, Dios utilizó a estos pueblos para castigar a su pueblo. Una vez más, Dios es celoso con su pueblo. Y aprovecho para recomendar The Bible Project. Aquellos que puedan entender inglés, ellos toman cada libro de las Escrituras y explican en breves minutos el contenido del libro, y así con ilustraciones. Y es sumamente interesante, es sumamente edificante. Ellos no tienen todos los libros de la Biblia todavía, pero han incluido una buena parte de ellos y así van explicando la Biblia de manera concisa. En 6 minutos, 7 minutos te resumen un libro bíblico y es bien interesante y lo recomiendo y aprovecho la oportunidad para recomendarlo. De manera que el lenguaje de juicio está presente en el libro, pero ese lenguaje de juicio que está presente en el libro es como si fuera una corte legal. Es como si Dios estuviera convocando a las personas a asistir a este juicio.
y donde Él es el fiscal y el que acusa y al mismo tiempo el juez y quien lee el veredicto. Dice Miqueas 6:2: oíd, montes, la acusación del Señor, y vosotros, perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo y con Israel entablará juicio. Dice, aquí estamos en juicio y mi pueblo es el que está sentado, acusado. Interesante. Ahora, Dios es el juez, pero también el testigo. Dice Miqueas 1:2: oíd, pueblos todos, escucha tierra y cuanto hay en ti, sea el Señor Dios testigo contra vosotros, el Señor desde su santo templo. Los hombres pueden ser testigos, pero sabemos que pueden ser también testigos falibles. Se equivocan, vieron algo, pero lo que vieron lo malinterpretaron, o creen que vieron algo que no es. Pero cuando Dios es testigo, no hay escapatoria. Dios lo ve todo, lo sabe todo. Y Dios está siendo testigo de su propio pueblo en el libro de Miqueas. Y podemos relacionar esto con un pasaje de Deuteronomio, en Deuteronomio 4:26, que dice: pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra, que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde vais a pasar el Jordán para poseerla. No viviréis por mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos. Eso es en Deuteronomio. Y Dios utiliza este mismo lenguaje con su profeta de juicio, los cielos y la tierra como testigos y el anuncio de que serían destruidos. Y en Deuteronomio 30:19 repite la misma idea. He aquí he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas, y tú y tu descendencia. Y justo antes de decir esas palabras les dijo: pongo hoy por testigos al cielo y la tierra contra vosotros. Dios entra en juicio contra su pueblo. Y en ese juicio hay un veredicto que ya está dado. No es objeto de debate. Dice Miqueas 1:6: haré pues de Samaria un montón de ruinas en el campo, lugares para plantar viñas, derramaré sus piedras por el valle y pondré al descubierto sus cimientos. Voy a destruirlo hasta las piedras del cimiento. Y luego en el capítulo 3, versículo 12 dice: por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como un campo. Primero Samaria, ahora Jerusalén. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del templo será como las alturas de un bosque. O sea, el tema de este libro de Miqueas es el juicio de Dios contra su pueblo, tanto el reino del norte como el reino del sur. Pero no solo tendremos la destrucción de las ciudades, también tenemos el exilio. El exilio, dice en el capítulo 4, versículo 10: retuércete y gima, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo, e irás hasta Babilonia. Allí serás rescatada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Y eso obviamente nos introduce a un subtema de este tema del juicio, y es que finalmente Dios rescatará a su pueblo, los redimirá y será su redentor y salvador. Dice en Miqueas 2:12 y 13: ciertamente os reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel. Y ese tema del remanente es algo que ya hemos visto en los profetas. Dios recogerá a un grupo de entre su pueblo y los salvará, los rescatará. En el capítulo 7, el libro termina, en el capítulo 7, los 3 versículos finales, diciendo: ¿qué hay Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, gloria a Dios, porque se complace en la misericordia. ¿Volverá a compadecerse de nosotros? ¿Hollará nuestras iniquidades? Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. Amén. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Y volveré a referirme a ese texto cuando concluyamos nuestro estudio en la mañana de hoy.
De manera que vemos esta palabra de esperanza que vamos a encontrar esparcida aquí y allá a lo largo del libro. Y para que veamos una vez más que Miqueas contiene el sabor de los términos del pacto, aunque no habla explícitamente del mismo, oigan las palabras de Deuteronomio capítulo 30, los primeros versículos. Dice: y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado. Señores, esto es al pueblo a quienes Moisés está hablando muchos años antes. Dice: y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos. Perdón, creo que salté una parte. Y tú les recuerdes en todas las naciones donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad, y tendrá compasión de ti, y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Sí, si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá, y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. O sea, imagínense que le están diciendo: miren, ustedes van a ser llevados cautivos, ustedes van a pecar contra Dios, ustedes van a violar los términos del pacto, y va a venir naciones extranjeras y lo van a destruir, se lo van a llevar cautivo al exilio, pero de allá lo va a nada de eso ha pasado. Y eso se cumplió exactamente como el Señor les había dicho que iba a ocurrir. Impresionante. Lo que encontramos en Miqueas, aunque no menciona la palabra pacto, es las consecuencias de que el pueblo violó los términos del pacto. Para Dios, su pacto con su pueblo es sagrado. Sagrado. Por eso entonces, ¿qué tenemos en Miqueas? Juicio, destrucción, exilio y restauración. Dice el autor Crooks: lo que tiene que decir acerca del remanente es posiblemente la contribución más significativa a la enseñanza del Antiguo Testamento con respecto a la esperanza. No regresará toda la nación, pero un remanente sí. O sea, Miqueas reconfirma la enseñanza bíblica en la historia de la redención de que Dios se había reservado un remanente para sí. No todo estaba perdido. O sea, quien evalúa el escenario dice: bueno, la cosa está difícil. Y uno puede entenderlo hoy, cuando uno ve las cosas como están y qué está ocurriendo con muchas iglesias y con la apostasía. Uno dice: wow, la verdad que la cosa está difícil. Pero al mismo tiempo Dios está obrando. Dios tiene un pueblo que no ha doblado sus rodillas a Baal. Y están en China, están en los países islámicos, están en todo el mundo. Y uno tiene que recordar ese remanente que Dios dijo que Él tiene. Y al final vendrá nuestro Redentor, nuestro Rey. Eso en cuanto a la temática del libro. Digamos algo con respecto a su estructura ahora. La estructura del libro. ¿Cómo lo organizamos? Algunos encuentran el contenido como algo con demasiadas ideas dispersas, como que no pudiera ser organizado de alguna forma. Leyendo al libro de Crooks, me pareció muy correcta la forma como él lo divide. Él dice: la profecía de Miqueas debe ser vista como una colección de sus sermones más significativos. Y bien interesante esa idea. Y él divide así 3 sermones que inician todos con la palabra oíd. Oíd. El primer oíd aparece en el capítulo 1, versículo 2. El segundo oíd aparece en el capítulo 3, versículo 1. Y el tercer oíd aparece en el versículo 1 del capítulo 6. O sea que nosotros tenemos allí los 3 sermones nítidamente divididos, si lo podemos ver de esa forma. O sea que un primer sermón, capítulos 1 y 2, un segundo sermón, capítulos 3 al 5, y un tercer sermón, capítulos 6 y 7. Y creo que eso nos ayuda a poder tener una estructura mental del contenido del libro de Miqueas y analizarlo mejor. Ahora, en cada uno de estos sermones, nosotros vamos a encontrar palabras de juicio y palabras de salvación o misericordia. En cada uno de esos sermones. Dios le anuncia, le dice: ustedes han pecado así, por lo tanto serán castigados, pero yo los rescataré.
en cada uno de estos sermones. Dice el manual bíblico de Ryken lo siguiente: los oráculos de salvación cambian el foco del presente al futuro, y los cuadros que pintan son más generales. ¿A qué era dorada venidera es que se refiere? Cuando viene y dice, y ustedes serán rescatados y reinará el Redentor. Dice, ¿a qué era dorada es que se está refiriendo? ¿Cuándo es eso? Y dice, en algunos puntos asimilarás de forma intuitiva que los cuadros apuntan a la primera venida de Cristo, el Mesías prometido. Como decía nuestro hermano, la profecía de Miqueas 5 habla de que nacería en Belén. ¿Eso es cuándo? La primera venida de Cristo. Dice, en otros puntos las referencias te parecerán apocalípticas, al escatón, al final de la historia. Y es así que termina el libro, llevándonos al escatón, llevándonos a los últimos tiempos, llevándonos cuando nuestro Dios reinará, y reinará ya para destruir para siempre a sus enemigos. De manera que esa es la forma como está organizado el libro. 3 sermones que hablan los 3 de denuncia de pecado, palabras de juicio y palabras de redención, palabras de salvación, palabras de restauración. Ahora pasemos entonces a analizar brevemente ese contenido del libro. El contenido del libro. Primer sermón va del capítulo 1 al capítulo 2. Jerusalén y Samaria delante de la corte del Señor. Hay una sección de juicio hasta el capítulo 2, versículo 11, y luego una sección de salvación, los versículos 12 y 13 del capítulo 2. En ese capítulo 1 encontramos esas palabras de juicio primero contra Samaria y luego palabras de juicio contra Judá. Cada uno llevó su parte, o sea que si Judá estaba oyendo primero, dijo, ahí te tocó lo tuyo para que tú cojas ahí. Pero después el Señor vino y le trajo lo suyo también a Judá. Y de ahí el encabezado que tiene la Biblia, que la Biblia de las Américas utiliza para esa sección que incluye a ambas naciones o ambos reinos. En el capítulo 2 encontramos una acusación formal por diversos pecados. O sea, primero la denuncia contra Israel, contra Judá, y luego una denuncia formal de diversos pecados. Dice el capítulo 2, versículo 1, ay de los que planean la iniquidad, de los que traman el mal en sus camas. Al clarear la mañana lo ejecutan porque está el poder en sus manos. Codician campos y se apoderan de ellos, casas y las toman, roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Las personas eran codiciosas, las personas querían despojar de las propiedades a los demás. Y uno puede imaginarse, ¿no? La opresión, los abusos que se cometían por querer apoderarse de todas las cosas. Y dice, traman el mal, hay de los que planean la iniquidad. Ahora, lo interesante es que inmediatamente después nosotros vemos al Señor planeando algo también. Así como ellos planean la iniquidad, el Señor les describe lo que Él ha planeado traer sobre ellos. Y dice el versículo 3, por tanto así dice el Señor, he aquí, estoy planeando traer contra esta familia un mal del cual no libraréis vuestro cuello, ni andaréis erguidos, porque será un tiempo malo. Y fíjate, ni andaréis erguidos, ¿qué es lo que quiere decir? Que estas personas andaban erguidas, estas personas se las querían lucir, estas personas eran unos rebeldes sin causa. Nosotros vemos el descaro con que las personas pisotean las cosas de Dios, su palabra, y toman y menosprecian las cosas santas del Señor. Y viene el día cuando el Señor quebrantará la soberbia de los hombres. Hoy las personas hablan con una arrogancia contra las cosas espirituales. Hablan con una arrogancia contra la vida de los que no han nacido, si hablan del aborto. Hablan con una arrogancia si tiene que ser con el tema de la homosexualidad. Y hay el que se oponga a sus convicciones. Ustedes saben todos los epítetos que ellos pueden imaginar. Pero hermanos, viene el día cuando Dios enderezará lo torcido. Yo les decía a un hermano que el miércoles pasado
Después que terminó el servicio del culto, al ver la noticia de que querían volver a someter el asunto del aborto aquí en nuestro país y que estaban insistiendo para que los senadores lo consideren, mi corazón se cargó de mucha tristeza. Mucha tristeza. Como hacía tiempo no me sentía. Y era que al leer la noticia veía la desfachatez con la que opinan estas cosas, con una seguridad y una autoridad. Y luego leer los comentarios de las personas apoyando estas cosas y decían las cosas. Me entró un pesar, amados hermanos. Y yo creo que ese es el tipo de lucha con la que este pueblo estaba viendo su mundo desquebrajarse. Y Dios diciéndole, eso no será así para siempre. Esa soberbia no será así para siempre. Dice, estoy planeando traer contra esta familia un mal del cual no libraréis vuestro cuello ni andaréis erguidos. En aquel día se dirá contra vosotros un refrán y se proferirá una amarga lamentación diciendo, hemos sido totalmente destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo me la ha quitado? Al infiel ha repartido nuestros campos. Pero hermanos, el gran problema del pueblo no era la práctica de esos pecados, sino la actitud que tenían hacia todo lo que Dios tenía que decirles. Cita la Biblia en alguna, no, porque la Biblia dice, ¡ay, que la Biblia! Y se molestan inmediatamente. Así, si me lo dices tú y me citas a uno de nuestros gurús sabios de hoy, eso hay que oírlo. Pero si es Dios la Biblia, no. Pues eso mismo había en aquella época. Dice Miqueas 2:6, no profeticéis, dicen, y profetizan. Aunque ellos no profeticen acerca de estas cosas, no serán retenidos los reproches. No se dice, oh casa de Jacob, ¿es impaciente el Espíritu del Señor? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen bien mis palabras al que camina rectamente? Dice, mis palabras no son útiles, beneficiosas y buenas. ¿Cómo andaría en nuestro país si la gente se llevara de la palabra de Dios? Dice, pero sin embargo, dice, no me profetice. Dice, decían ellos al Señor. Entonces, ¿qué tienen que hacer las personas que menosprecian lo que Dios dice? Si no abrazan lo que Dios dice, ¿qué van a hacer? Terminan abrazando todas las mentiras que están a su alrededor. Tienen que abrazar algo. El hombre no se queda con una mente en neutro, vacía. Algo va y lo llena, es como el agua. Saca agua de algo, de un sitio, y si al nivel de donde hay más agua, y el agua la volverá a llenar. La mente no se queda vacía. Quitas una verdad y se llenará de mentira. Dice Miqueas 2:11, si un hombre andando tras el viento y la falsedad hablara mentiras diciendo, os hablaré del vino y del licor, ese sería el profeta para este pueblo. En otras palabras, si viene alguien inventando disparates y le dice, miren, y esto, dice, ese va a ser tomado por profeta. Dios, el Todopoderoso, no estaba siendo escuchado. Y la gente prefería escuchar cualquier otra cosa. En Jeremías lo dice de un modo impactante. Dice Jeremías 5:30, algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta y a mi pueblo así le gusta. Eso es lo que querían oír. Y eso nos recuerda lo que Pablo dice en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¡Wow! Las personas prefieren oír cualquier cosa que les haga sentir bien. Si no me gusta, si no me conviene, si me afecta a mis intereses, mejor háblame mentiras. La gente prefiere oír mentiras. La gente puede verlo hoy como el beneficio de dar expresión a su libertad, pero eso no es otra cosa que esclavitud. Cuando Dios ve que menosprecian su palabra, una de las consecuencias puede ser que Dios los entregue a un poder engañoso para creer mentiras y ampararse en mentiras que lo único que le harán es traer más condenación, 2 Tesalónicas 2:11. Sin embargo, el capítulo 2 concluye con palabras de esperanza para un remanente que volverá a su tierra y les dice, recogeré al remanente de Israel.
Segundo sermón, capítulos 3 al 5. Los líderes en la corte del Señor. Ya no solamente Judá y Israel, sino los líderes delante de la corte del Señor. Capítulo 3 tiene una sección de juicio y luego los capítulos 4 y 5 una sección de salvación. En la sección de juicio del segundo sermón vemos al profeta dirigiéndose a dos grupos de líderes, uno más amplio que el otro. Le dice en el capítulo 3 versículo 1: oíd ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel. Luego al otro grupo en el versículo 5: así dice el Señor acerca de los profetas. Y luego vuelve otra vez a hablar al primer grupo, versículo 9: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel. O sea, eran líderes. Y aquí en los líderes podemos ponerlos en diferentes funciones, no una única función. El punto es que la denuncia es que quienes estuvieron supuestos a actuar en justicia se convirtieron en opresores. Y ahí tenemos un gráfico con un zapato de la época para ilustrar cómo esas personas estaban siendo oprimidas. Y Dios se fijaba en esto y Dios estaba denunciando ese pecado. Y les dice en el capítulo 3 versículo 2: vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les arrancáis la piel de encima y la carne de sobre sus huesos, que coméis la carne de mi pueblo, les desolláis su piel, quebráis sus huesos y los hacéis pedazos como para la olla, como carne dentro de la caldera. Ustedes están siguiendo lo que está diciendo el profeta. Ustedes oprimen tanto a los que no tienen, que es como si ustedes le arrancaran el pellejo, le quitaran la piel, cogieran la carne, lo partieran en pedacitos y lo cocinaran. Ricos opresores querían más y más y más. Hermanos, hay cosas que gritan a los oídos de Dios. Cosas que gritan a los oídos de Dios. Cuando vemos a nuestros líderes en nuestro país resolviendo todos sus problemas y los problemas de las 5 y 6 generaciones siguientes de su familia, mientras otros que están a su alrededor no pueden resolver ni la más mínima parte de sus problemas. ¿Qué hace una persona que trabajó toda su vida con lo que le dan, que no le rinde ni para comprarla una de las medicinas que necesita? Esas cosas no llegan a los oídos del Todopoderoso. Pues aquí vemos al profeta denunciando eso, como hemos visto en otras ocasiones. Pero eso es un lenguaje fuerte. Solamente les falta cortarlo en pedacitos y comérselos. Y Dios les promete: ustedes van a orar a mí y yo no los voy a escuchar cuando ustedes me necesiten. Wow. Para Dios decir eso, Dios tiene que estar afectado en su corazón. Dice: así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales, y aquí ahora tomas a los profetas, aquellos que estaban supuestos a ser los líderes que guían al pueblo. Ahora les habla en el versículo 5. Dice: así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder proclaman paz, pero contra todo aquel que no les pone nada en la boca declaran guerra santa. En otras palabras, ellos debían orientar y no lo hacían. Y si se ponían a orientar, lo hacían para la bendición del mejor postor. O sea, el que le daba dinero, ese era el que le daban la profecía. ¿De cuánto tú me das? Ah, mira, yo te voy a dar una profecía buena, tú vas a ver. Por dinero. Y como ellos no estuvieron dispuestos a llevar luz al pueblo, dice Dios, ustedes van a estar en oscuridad. Y a veces ni ellos mismos se dan cuenta de la oscuridad en la que se encuentran. Pero luego de la sección de juicio, en el segundo sermón, tenemos una sección más larga de promesa y restauración. En medio del anuncio de esas terribles consecuencias, hay palabras alentadoras. Las cosas serían muy diferentes. En lugar de ver naciones destruir y llevar en cautiverio, las veremos acudir al monte del Señor. Hay una profecía de que Dios va a hacer que esas naciones, en lugar de destruir, vengan ahora a buscar salvación
junto con el pueblo de Dios. Hay un dato curioso, y es que Miqueas 4, recuerden que la parte de restauración del segundo sermón son los capítulos 4 y 5. Y la primera parte del capítulo 4 es casi exactamente igual que Isaías 2 del 1 al 5. Entonces yo por eso obviamente no tengo la intención de leer todo lo que está allí, pero sencillamente quiero llamar vuestra atención a ese dato. Es sumamente interesante. Lo que dice Isaías 2 y lo que dice Miqueas 4 allí son sumamente similares. ¿Tomaron uno del otro? No sé, porque algunos acusan a Miqueas de plagio. Pero si el Espíritu de Dios, que es el autor, quiso usar su contenido con dos profetas, ¿cuál es el problema? Vamos a someter al Espíritu. El punto es que se enfatiza esta verdad de que realmente Dios iba a levantar a naciones que se iban a acercar. Y el pueblo de Dios es puesto como un monte. Como un monte, y dice: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos. ¡Wow! Dice: en vez de las naciones pelear contra Israel, vendrán a aprender. El reino de Dios es universal, y dice Isaías 2:2: confluirán a Él todas las naciones. Qué hermoso. Confluirán a Él todas las naciones, vendrán a aprender del Dios de Jacob. Y dice Miqueas 4:6: en aquel día, declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte, y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. ¿Se refería al reino terrenal o al reino espiritual que establecería Cristo y luego el reino eterno? Y así se nos introduce el capítulo 5, luego de hacer las denuncias con respecto a los líderes actuales. Y en el capítulo 5 nos habla de un líder futuro que será completamente distinto, que va a ser lo último que yo voy a leer antes de concluir. Permítanme simplemente mencionarles el tercer sermón, que son los capítulos 6 y 7, que tiene una sección de juicio que llega hasta el versículo 13 del capítulo 7, y luego una sección de salvación en los versículos 14 al 20 del capítulo 7. Ahora, el pueblo del Señor hace lo impensable. Él paga con mal todo el bien que había recibido de parte de Dios. Y para mí esa pregunta que aparece en el capítulo 6, versículo 3 es impactante. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Pues yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. En otras palabras, yo te saqué del éxodo, yo te saqué de Egipto, de la esclavitud. ¿Por qué tú me pagas así? Wow, qué triste, golpea el corazón. Y ahí es que tenemos las famosas palabras del versículo 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Y pudiéramos predicar acerca de ese versículo, una serie de mensajes, pero obviamente ese no es nuestro contexto, estamos simplemente concluyendo. Pero es bueno preguntarse uno: ¿cómo yo estoy a la luz de estas tres cosas que el Señor nos ha declarado? Donde ni siquiera tenemos que estar inventando, es lo que Él ha declarado, que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Recuerden la acusación de Cristo a los fariseos? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y nosotros podemos caer en el mismo pecado. Vemos a Miqueas denunciando ese pecado de hipocresía. Vemos al Señor denunciando ese pecado de hipocresía. Y hoy el Espíritu de Dios trayéndonos la pregunta de si nosotros podemos estar pecando con ese pecado de hipocresía, donde con algunas cosas muy celosos, pero nos olvidamos de la justicia, de la misericordia y de la fe, como decía Jesús. Lamentablemente tengo que concluir y no ver todos los detalles que aquí se encuentran.
La parte final es gloriosa. Ya vimos una parte con ese anuncio del perdón de Dios, cómo Él echa a lo profundo del mar nuestros pecados. Solo quiero llamar la atención a dos cosas finales. El versículo 20, o el último versículo del libro, dice, y cito aquí de la Reina Valera, que aquí me gustó más, dice: cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Abraham solo pudo saludar de lejos la promesa. Y lo mismo le sucedió a Jacob, también le sucedió así al pueblo de Israel. El texto habla en futuro: cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste. Dice Hebreos 11 que Abraham tuvo que saludar de lejos la promesa. Él no vivió ese cumplimiento. Hermanos, hoy nosotros estamos viviendo parte de ese cumplimiento, porque ya estamos viviendo en la época del nuevo pacto. Somos beneficiarios de esa nueva etapa del reino de Dios. Y aún disfrutaremos de la venida de Cristo cuando venga por segunda vez e implante finalmente, por fin, un reino de justicia. No tendremos más que saludar de lejos esa bendición. Y quiero concluir, obviamente, refiriéndome a Jesús en el libro de Miqueas. Y ese texto de precisamente Miqueas 5, al que hacíamos referencia al principio. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Ahora, normalmente nos quedamos ahí, pero dice: y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde la eternidad. Vemos aquí a Jesús hombre, Jesús Dios. Sus orígenes desde la eternidad, pero iban a ser en Belén. De la ciudad de David vendría el verdadero rey que reinaría eternamente y para siempre. Y vemos cómo es citado en Mateo capítulo 2, cuando vinieron los magos, que Herodes se inquieta y manda a preguntar a los sabios: ¿dónde que iban a ser él? Y los maestros de la ley le dicen: en Belén de Judá, de Judea. Ellos sabían muy bien, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña, etcétera, etcétera. Ellos sabían de dónde vendría, pero no estaban esperando. Y ya él había nacido. El reino universal de Dios sería establecido por medio del Mesías que descendería de ese remanente. ¿Y quién puede llenar esa descripción que tiene ese pasaje mejor que nuestro Señor Jesucristo? Y amados hermanos, escrito 500 años antes, 600 años antes de que estos eventos acontecieran. ¡Wow! Sencillamente impresionante. Sencillamente impresionante. Y así tenemos nosotros garantía de que nuestro Dios cumplirá la promesa de que Él vendrá a implantar su reino. Así de confiable es nuestro Dios. Y hay un gráfico final con el que lo quiero dejar. El gráfico donde está el pueblo regresando, y lo que nosotros vemos es una referencia a ese reino mesiánico final. Y me encanta esa imagen, cómo pone a Belén y luego esa flecha que indica que allí estará la nueva Jerusalén, que de ese que nació en Belén saldrá aquella nueva Jerusalén, ese rey que gobernará eternamente y para siempre. El Señor les bendiga y anime vuestros corazones con esta poderosa profecía del libro de Miqueas.